Vivimos en una época donde la mayor cantidad de personas quieren ser escuchadas, pero muy pocas se sientan a escuchar. Por eso queremos compartir el tema, la empatía. Y la sociedad nos enseña que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Pero quiero decirle de manera muy profunda, no es tanto ponerse en los zapatos del otro, sino ponerse en el corazón del otro. Los zapatos de repente huelen feo, pero el corazón es el que siente. Por eso queremos darle la bienvenida al programa Al Punto. Pastor, bienvenido a un nuevo programa aquí en Al Punto, con un tema que creo que, al igual que todos los demás, es muy importante poder tocarlo. Vivimos en una época donde la mayor cantidad de personas están conectadas. La tecnología ha permitido eso. Pero sin embargo, el otro día veía una estadística que indicaba que más del 40% de las personas evita tener contacto con otra persona. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el tema de la empatía. Pero sí me gustaría poder desglosar un poquito el concepto sobre qué es la empatía. Sí, comencemos viendo la definición de empatía para podernos entender de qué estamos hablando en este programa. Okay. Y la empatía es la capacidad que tiene el ser humano de comprender, entender y aún inclusive de compartir los sentimientos de otra persona, aun cuando inclusive no hayamos vivido los mismos sentimientos de la otra persona. Es la capacidad de entender, de comprender el sentimiento de otra persona. Por eso digo desde un inicio que es ponerse en el corazón de la otra persona. Quizás en los zapatos no hay mucho sentimiento. Es uno poder entender el corazón de la otra persona. Somos diferentes. Algo que tiene que quedar demasiado claro. Vivimos en un universo y en un mundo donde no vas a encontrar dos sintiendo lo mismo. Donde no vamos a compartir todas las ideas exactamente igual. Y donde no vamos a tener pensamientos, ni formas y ni perspectivas de vida igual. Pero dentro de esa diferencia, desde ese universo de diferencia, sí tiene que haber una empatía, sí tiene que haber una tolerancia, algo que nos identifique como seres humanos. Así que yo le pongo a la empatía como aquello que nos diferencia a los animales. Es lo que nos da como la huella, la marca de seres humanos. Somos empáticos. Entendemos los sentimientos de las otras personas. Y eso sí me gustaría tocarlo. ¿Realmente nacemos con esa capacidad de empatía o es algo que debemos adoptar o aprender a ser empáticos en el transcurso del tiempo? No, buenísimo. Porque yo creo que el ser humano nace egoísta, Sí. de por sí. Y aquí no en términos espirituales o religiosos, pero yo creo que no falta ver de un niño pequeño que está jugando en la pelota y lo primero que hace es, si se molesta, nadie más juega porque esta es mi pelota. La de Kiko. Entonces, allí tú te das dando cuenta que ya desde un inicio de la vida del ser humano hay un egoísmo natural. Ahora, la empatía es el antídoto contra el egoísmo. La empatía, quizás esto dé la vuelta, por favor. La empatía es ese antídoto contra el egoísmo humano. Por eso es que necesitamos ser intencionales en ir creciendo y madurando como seres humanos, adoptando esa posición en nuestros corazones de empatía. La empatía no nace, la empatía se desarrolla a medida que maduramos como seres humanos. Sí, y a veces es increíble ver personas que ya tienen cierta edad, ¿no? Y uno creería que son maduros de cierta manera, pero sin embargo no son empáticos, ¿no? Entonces podemos también definir de que la madurez no tiene que ver tanto con la edad, porque podemos ver jóvenes que son más maduros que otros que tienen mayor edad, ¿no? Y han adoptado una actitud empática, ¿no? Hay este concepto de que cuando uno es empático, realmente se está poniendo en la posición que esta persona puede estar pasando y por lo tanto
creas este sentimiento de querer incluso ver la manera de ayudar a esta persona, ¿cree que va de la mano con esta compasión que muchas veces necesitamos como sociedad, de querer ayudar al compañero, al amigo, al familiar? ¿Va muy de la mano con la compasión? Sí, por supuesto, la empatía y la compasión va de la mano. Quiero comenzar diciéndoles, la adultez o los años, van pasando los años, a medida que tú te vuelves más adulto, o te vuelves más sabio, o te vuelves más necio. Pero nunca te quedas en el mismo lugar. Por eso tú te vas a dar cuenta, como acabas de decir, que hay jóvenes más empáticos que un adulto. Y hay adultos más maduros emocionalmente que jóvenes. No depende de la edad, depende de cuánto tú has sido consciente contigo mismo de ir madurando esas áreas emocionales de tu vida. Porque si no, muchas veces te vas a encontrar una persona adulta, vamos a decirlo así, con todo respeto, viejo y más necio que cualquiera. Empatía es conectar con el sentimiento. Tú tienes un sentimiento y puedes estar pasando algo bueno o malo en tu vida. Y la empatía es aquello que te conecta con el corazón de la otra persona. Quizás de repente lo desarrollamos más en un momento, por ejemplo, que la otra persona ha perdido un ser querido. Empatía no es tener lástima de la persona. Eso no es empatía. Sí, se confunde mucho a veces. Claro, se confunde. En la sociedad se confunde lástima con empatía. No. Empatía no es tener lástima, es conectar con ese sentimiento, aun cuando quizás yo no haya vivido lo mismo. Pero sí quiero que tú sepas que estoy contigo. Eso es empatía. ¿Te das cuenta? Eso es empatía. No puedo solucionarte el problema, no puedo evitar que llores, no puedo evitar que sufras, pero te voy a acompañar en ese proceso de superar el sufrimiento que estás viviendo. Eso es empatía. Es no lástima, sino es acompañar a superar ese momento difícil que estás viviendo. Hay una, no sé si frase, pero es una cortita historia que dice, cuando escuchas a alguien que dice, todo pasa por algo, ¿no? Te dice, ¿no? Esa es la respuesta de alguien que no sabe cómo ayudarte, pero fue tan amable que se sentó a escuchar tu problema. Pero otra forma también de que se manifiesta la empatía es tolerar la perspectiva de los demás. También tiene que ver no solamente con la parte emocional o sentimental, sino también con la perspectiva de vida. Alguien dice que los cristianos son los seres humanos más prejuiciosos que hay. Y eso es demasiado triste, porque yo creo que como cristianos deberíamos ser los más empáticos de todo. Jesús no aceptó la perspectiva de los fariseos, pero fue empático con ellos. Esto es para volarle la cabeza a cualquiera, porque uno tiene que aprender a tener una conversación y una discusión, así sea, por ejemplo, en política. El problema más grave social de nuestra nación peruana es la falta de empatía. Por eso tenemos políticos mediocres. Sí. Por eso tenemos tanto problema en el mundo empresarial. Por eso tenemos tantas diferencias en las iglesias. ¿Por qué? Porque falta empatía. Es poderse sentar y escuchar la perspectiva del otro. Y aunque no la comparta, la tolero. Aunque no la comparta, estoy aceptando las diferencias que tenemos como humanos. Yo tengo que aprender a conversar y a entender, este tiene una perspectiva que no es igual a la mía, esta otra persona tiene perspectiva que no es igual de la mía. ¿No se han dado cuenta que siempre dicen, por ejemplo, cuando las familias quieren un almuerzo de domingo saludable y amable, donde no hayan problemas, siempre se dice, no se hable de política ni de religión? Sí. ¿Por qué? Porque generan tensión, problemas y discusiones. Cuando no debería, una mesa debería ser lo suficientemente empático como para sentarse, comer y tener diferentes perspectivas y aún así comer en paz. Allí es donde se ve la verdadera empatía del ser humano. Además también se manifiesta, Kevin, se manifiesta la empatía como
una conciencia social. Ok. La conciencia social, ¿qué significa? Somos seres humanos diferentes. O sea, vivimos, esto pasa desde los colegios. Yo lo veo, por ejemplo, inclusive en el grupo de gente, de mis hijos y de otros niños, en los colegios se forman grupitos. Y esos grupitos, ¿qué es lo que hace que el grupito sea cerrado? Sus gustos, preferencias que son parecidas. Inclusive dentro de la iglesia, si alguien no piensa como tú, no vive como tú, o no tiene un cristianismo o una vida espiritual lo suficientemente madura como tú, es mandado como que al valle de los leprosos, separado, marginado. Uy, no te juntes con él, mira, es un pecador. O no te juntes. Entonces, una conciencia social es saber, es tener la empatía para que aun cuando una persona haya fallado, tú le brindas ese ambiente para que esa persona se pueda sanar, restaurar e inclusive arrepentir. Entonces, para cerrar esta idea, donde hay un ambiente de empatía, siempre habrá crecimiento. Donde hay un ambiente donde no hay empatía, siempre habrá sufrimiento. Donde hay empatía hay crecimiento, donde no hay empatía hay sufrimiento. Genial. Igual yo siempre he considerado de que hay una manera de generar, de que esto salga a veces naturalmente, el tema de la empatía, y tiene que ver con convivir, voy a decirlo no, hay una coma, con convivir con las personas. Sí. Por eso es que a veces se nos llama a convivir con personas que tienen una condición distinta a la nuestra. La visita a los hospitales a veces es tan chocante y ayuda muchas veces a generar esta empatía con las personas que están pasando por una situación así. Entonces, la convivencia con los distintos grupos ayuda a generar y a crear esta empatía con los demás. Siempre, por ejemplo, se habla de que Jesús, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, andaba con pecadores. Pero muy pocas veces se menciona de que los pecadores andaban con Jesús. Para poder desarrollar empatía y poder crecer en ese ambiente, como tú mismo lo dices, de fomentar, de saber cómo convivir con la gente, es entender cuáles son los beneficios de la empatía. Porque muchas veces quizás atacamos y queremos porque hay algo muy, muy cierto. Tú nunca vas a poder entender y desarrollar empatía a la fuerza, pero sí haciendo entender cuáles son los beneficios. La empatía trae, el primer beneficio que yo creo que es el más importante de todos, es que genera una mejor relación con los demás. Desarrolla relaciones interpersonales saludables. O sea, cuando tú eres empático, eres una persona socialmente aceptable. Eres socialmente saludable. O sea, cuando tú eres empático, eres una persona socialmente saludable. Por eso también tiene que ver con la madurez emocional del ser humano. Otro beneficio de la empatía es que no es una debilidad, es una fortaleza emocional. O sea, cada vez que tú desarrollas empatía, estás alejándote de tu debilidad emocional y estás poniendo fortaleza emocional en tu vida. También reduce los niveles de prejuicios. O sea, una vez más, la sociedad de por sí, no hay que ir muy lejos. Mira las redes sociales, lee los Instagram o los Twitter o X o todas las páginas y cosas sociales y te vas a dar cuenta la intolerancia que hay. Es muy fácil ponerse atrás de un dispositivo y tirar críticas a todo el mundo. O sea, donde nadie ve tu cara y donde nadie te ve y no te conoce así, anónimamente, es fácil criticar a todo el mundo, es fácil escupir a todo el mundo y es fácil insultar.
Lo valiente y lo real es saber decirlo cara a cara. En una red social ponerse a criticar y a insultar a otra persona que no se lo puede decir en la cara es un cobarde. Es un cobarde totalmente. Entonces, sí genera tolerancia y necesitamos generar tolerancia. Un cuarto beneficio es que nos ayuda a desarrollar compasión y solidaridad. Es tan importante ser una persona solidaria, ser una persona compasiva, ser una persona que sepa brindar su mano en los momentos más difíciles de otro. Y por último, también genera una conciencia social, como hemos dicho. No importa cuánto dinero des, si no lo haces con empatía, tu dinero no está llegando correctamente. No es solamente dar plata. A ver, es como que le tires tú a un mendigo una moneda en la calle y le digas, ten, recógelo como un perro que se va a recoger esa moneda. No, si le vas a dar esa moneda, dásela de manera empática. Que tu corazón le diga, con esta moneda, quizás no te solucione el problema, pero que sea un granito de arena para que tú tengas que comer. Sí. Y lo vamos a ver mucho ahora que se vienen las épocas navideñas, ¿no? En las típicas chocolatadas, ¿no? A los lugares más alejados de la ciudad, donde muchas veces no falta el influencer, ¿verdad? De moda que va a querer hacerlo y claramente va a ir transmitiendo toda la chocolatada porque lo que está buscando básicamente es pantalla. Y esto genera pues crea este ambiente de no darle dignidad a las personas. Totalmente. Muchas veces, ¿no? Viene una época electoral, que es donde justamente se afloran los sentimientos, las pasiones de muchas personas, incluidos los cristianos, ¿no? Que aparecen los sentimientos que yo soy de derecha, yo soy de izquierda, yo soy de centro, yo voy para acá, para allá. Y estas conversaciones que muchas veces no llevan a nada, en estos momentos es donde justamente uno debe practicar mucho más la empatía, ¿no? Totalmente. Yo creo que preparémonos para esos momentos de campaña que son tan álgidos, tan picosos, tan candentes, pero sobre todo desde una tribuna con empatía. Y hay algunos elementos, y hay algunos, yo le llamo el termómetro de la empatía. Y yo quiero que cada persona que me esté escuchando se ponga el termómetro bajo el brazo o bajo la lengua y se mida cuánta empatía tiene. ¿Cuál es el termómetro? El saber escuchar. Y tú comenzaste. Hoy vivimos en una sociedad donde todos quieren ser escuchados, pero nadie quiere escuchar. Y yo creo que aquí quedó diseñado el ser humano. Dios le dio 2 oídos a toda persona y una sola boca para que escuchara el doble de lo que hablara. Tú demuestras empatía cuando sabes escuchar al otro. En los términos de coaching se habla como la escucha asertiva, que es no solamente escuchar, sino prestar atención. Es escuchar haciéndolo entender y haciéndole sentir a la otra persona que lo que está conversando o está diciendo realmente te interesa. ¿Me entiendes? Y ese es el termómetro de la empatía. Cuando tú sabes escuchar, prestar atención, es decir, tú me estás diciendo tu posición, tú me estás diciendo tu sentimiento, tú me estás abriendo el corazón y me importa entenderte. Aun cuando no pueda compartir exactamente con lo que tú dices o lo que tú piensas. Pienso diferente, pero te quiero escuchar. Y créeme, tú puedes pensar que las personas no se dan cuenta cuando realmente lo estás escuchando. Y sí se dan cuenta. O sea, ese tipo de cosas son muy fáciles de percibir, sobre todo si estás muy vulnerable. Porque si estás abriendo tu corazón con alguien, contándole alguna dificultad, algún problema, y esperas claramente que esta otra persona realmente te escuche, así no puede incluso ayudarte, ¿no? Porque puede ser un problema económico, por ejemplo. Y yo no puedo estar en las condiciones de apoyarte económicamente, pero sí tengo la posibilidad de sentarme y escucharte y darte un consejo a lo mejor
Pero este tipo de cosas, de entender de que la otra persona necesita ser escuchada, se sienten, se huelen que necesita ser escuchada, por favor, aunque sean 5 minutos de tu tiempo, dedícale esos 5 minutos a esta persona y escúchala. Créeme que incluso puede salvar una vida. Sí. Si tú aprendes a escuchar, tú vas a ser un mejor líder en todo aspecto. Entonces, ese es el termómetro. Y además, para cerrar, porque esto es bien importante, la empatía también es desarrollar una vida de agradecimiento. Agradezco por el aire que respiro. Eso es empatía. Agradezco a cada persona. Yo siempre digo algo. Siempre agradece a aquel que te da de comer. Nunca le muerda la mano al amo. Nunca. Agradece. No, pero no me paga bien. Pero porque si tú agradeces, tarde o temprano la vida dará vueltas y tú serás recompensado. Sí. Entonces, aprendamos lo que decían los abuelos en la mesa, ¿no? La palabra mágica, gracias. ¿Por qué la hemos perdido en esta época? ¿Por qué hemos perdido tanto esa palabra mágica, tan hermosa, que vayas allá a comprar algo? Gracias. Gracias a esa mujer que te vendió ese chicle. Porque si no suena como esa pordiosera que me está vendiendo. O sea, yo soy de más calidad y la otra de menos calidad. No, cuando tú agradeces, bajas al mismo nivel de la persona. Sí. ¿Estamos hasta aquí? Claro. Y así como se le agradece el chicle que compras ahí en una calle, agradeces al que te vende un carro, agradeces al que te da de comer, agradece. Yo a veces digo, algunas terapias para poder ayudarnos en la vida a ser más empáticos es quizás llama a tus padres y agradéceles. Aún con los errores que han tenido en la vida, agradece a tus padres porque ellos en su esfuerzo, no te imaginas las lágrimas y el esfuerzo que han hecho para darte la vida que te han dado, aún con todos sus errores. Empatía es agradecer, empatía es agradecer, empatía es agradecer. Y a veces es fácil dar gracias cuando con un círculo, digamos, más cercano a ti. Pero qué difícil a veces es dar gracias en ejemplos como lo que usted menciona, ¿no? De repente con un papá, con una mamá que a veces pudo cometer errores con uno como hijo, pero le genera más, creo que hay mayor valor en eso, ¿no? Totalmente. Cuando das gracias aún no se lo merezca, digámoslo de alguna manera, ¿no? Wow. Quizás, por ejemplo, en un colegio, un estudiante que me esté escuchando, ¿qué con aquellos que te hicieron bullying? ¿Puedes tener empatía con ellos? A veces dicen que la venganza es el arma más rica, pero en el fondo es la más autodestructiva. Pero la empatía, cada vez que tú muestras empatía con alguien que te ofendió, tú estás liberando tu corazón. Porque la gente dice, que mi venganza, que mi desprecio sea la venganza contra esa persona. Ni tu venganza ni tu desprecio van a quitar la ofensa que te hicieron. Pero la empatía, la compasión, cada vez que crece tu empatía y tu compasión por alguien que te ofendió, tu corazón se desliga, se libera de aquel que te ofendió. Mientras tú le sigas guardando venganza, tú quedas atado a la persona que te ofendió. Y muchas veces no la sacas de tu mente porque estás siempre tratando de ver cómo te vengas de esa persona. Y lamentablemente te atas a esa persona. Pero cuando tú eres una persona empática, tienes empatía, tienes compasión, te liberas. Y yo quiero vivir libre de toda aquella persona que me ofendió. Sí. Empatía no significa voy a abrazarlo, voy a darle un beso y voy a compartir todos los días con esa persona. No, significa me voy a liberar porque yo no quiero vivir atado a ninguna persona que me dañó en la vida. El otro día veía, ya por enésima vez, la película de La lista de Schindler. Hay un momento en la película donde justamente Schindler
habla con un comandante nazi y el comandante nazi tenía la costumbre de castigar ferozmente a los judíos que tenía a su cargo. Entonces Schindler muy astutamente le dice, tú tienes poder, le dice, ¿no? Y él asiente, dice, sí, tengo mucho poder. Pero él le dice, ¿sabes cuál es el verdadero poder? Entonces le pregunta, ¿cuál, no? Y él le dice, ¿no? Poder es tener la capacidad de castigar a esta persona que ha hecho algo malo y no hacerlo y perdonarlo. Tener la capacidad, porque puedes hacerlo. Tienes toda la autoridad de poder castigar o volviendo al ejemplo, ¿no? De poder incluso de vengarse con alguien que te ha hecho algo mal hacia ti. Pero el verdadero poder, él decía, es, aún a pesar de que puedes hacerlo, no decides no hacerlo y perdonarlo. Sí, de hecho, la empatía prepara tu corazón para el perdón. Sí. La empatía prepara tu corazón para el perdón. Muchas veces queremos que en la iglesia la gente perdone y quizás primero le tenemos que enseñar a tener empatía. Claro. Un corazón empático será siempre más dispuesto, más inclinado a poder perdonar. Obviamente no es un tema, porque ya el perdón es muy profundo, pero sí decirles, desarrolle. Si hay una conclusión y un mensaje que quisiera dar a toda la audiencia, y es, desarrollen mejores niveles de empatía. Porque la empatía es un arma poderosa como ser humano. Así es. No es una debilidad, es una fortaleza emocional. Y eso te ayudará a vivir mejor y a tener mejores relaciones, más saludables en esta vida. Genial, genial. Genial, pastor. Ha sido un episodio muy, muy profundo, muy a veces difícil de poder llevarlo a la práctica, pero es tan importante el tema de la empatía. Este ha sido un episodio más aquí en Al Punto. Recuerden que nos van a poder encontrar en todas las plataformas disponibles. Vamos a estar en Instagram principalmente y también en YouTube, donde van a poder ver el capítulo completo y los demás capítulos también que ya hemos grabado con el pastor, que también están buenísimos. Así que los invitamos y también estamos planeando con el pastor tener un episodio enfocado en relaciones, en sentimientos, que creo que más de un soltero va a estar interesado en poder escucharlo. Así que se viene con todo. Temas picantes. Sí, sí. Bueno, gracias, pastor, por acompañarme y por estar aquí en un programa más con nosotros. Al Punto. Cuídense.